Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué horas estén reproduciendo esta videoclase. Mi nombre es Juan Carlos Pacheco, soy profesor de tiempo completo de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y pues varias de las asignaturas que imparto por acá en la Facultad de Ciencias Humanas son relacionadas con el periodismo, fundamentos del periodismo y cuestiones que van alrededor de esta temática y es por ello que hoy vamos a estar platicando un poco sobre algunos aspectos de repaso sobre lo que ustedes debieron haber aprendido sobre periodismo en general, a lo largo de su carrera profesional y que seguramente van a servir como práctica para la aplicación de su examen Ceneval, ¿no? Su examen de egreso, que es lo que, bueno, los tiene inscritos e inscritas en esta clase. Lo que vamos a hacer, les voy a explicar brevemente la dinámica, es en lugar de ir haciendo una disertación sobre los conocimientos que debemos de repasar, vamos a ir viendo una serie de preguntas y posibles respuestas. La idea es que mediante un diseño y estructura de reactivo y batería de respuestas tipo Ceneval, ustedes vayan practicando y repasando la parte del conocimiento, pero que lo vayan haciendo también conforme se los va a presentar el examen para que también se vayan familiarizando un poco con cómo es que les van a hacer preguntas sobre periodismo. Una de las cuestiones que me gusta anotar cada que participo con la doctora Yasmín en esta asesoría, o sea, es recordarles a ustedes que el examen Ceneval pues tiene como uno de sus propósitos generales evaluar la competencia que tiene la o el egresado para actuar o para reaccionar ante situaciones profesionales en la vida real, ¿verdad? Y eso lo hace a partir de simulaciones de la realidad, es decir, de generar preguntas que simulan, o sea, un caso hipotético, algo que pudiera pasarnos cuando estamos trabajando y que debemos de saber reaccionar. Entonces, de entrada tienen que saber que no se trata de preguntas en donde vamos a hacer una respuesta teórica, ¿no? No se trata de aprenderme el concepto, el significado, las partes, los tipos de géneros que existen y demás, sino que se trata de analizar muy bien el reactivo y ver qué haríamos nosotros en ese caso si fuéramos el profesionista o la profesionista que está inmiscuida en esa situación. Entonces vamos a ir viendo diferentes ejemplos que van a estar relacionados con diferentes temáticas teóricas del periodismo y vamos a ir viendo por qué es correcto y por qué no es correcto, porque también es importante aprender de los errores, ¿no? En Ceneval, todas y cada una de las opciones que vienen en los reactivos tienen un porqué, ¿verdad? Eh, pues a veces nos quieren confundir, a veces nos quieren poner a prueba, etcétera, etcétera, pero entonces vamos a ir viendo. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, vamos a dar paso. A ver, espérenme. Aquí está. Entonces, a ver, tenemos un primer ejemplo y yo voy a ir leyendo la pregunta. Voy a dar un pequeño silencio para que ustedes puedan ir reflexionando al mismo tiempo que yo voy dando la clase y luego después les voy explicando la respuesta, ¿verdad? Si no les doy tiempo de reflexionar o de tratar de adivinar, pues de poco va a servir esta parte, ¿no? Entonces, miren, tenemos un caso hipotético aquí en pantalla. Dice así. La alcaldesa ofrece una rueda de prensa para informar los detalles sobre el próximo baile conmemorativo del 123 aniversario de Mexicali, organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura a realizarse el próximo sábado 30 de abril, con capacidad para recibir a más de 30,000 cachanillas de todas las edades. El ingreso iniciará desde las 2 de la tarde, es decir, desde las 14 horas, y será gratuito. Solo se cobrará módica cantidad por estacionamiento. ¿Cuál es la pregunta idónea que debe lanzar el reportero a continuación? Y entonces aquí tenemos tres posibles respuestas. Número uno, ¿dónde se llevará a cabo el evento? Número dos, ¿cuánto dinero se invertirá en el evento? Número tres, ¿qué otras conmemoraciones vienen para la localidad? Entonces los dejo pensar tantito. Respuesta A, respuesta B o respuesta C. Bueno, en este tipo de respuesta, lo que tenemos nosotros que pensar es
en las 6 preguntas básicas del periodismo, en la teoría de las 5 Ws y la One H, ¿no? O sea, qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y entonces tenemos que leer el reactivo y tenemos que ver cuál de esas preguntas se contesta y cuál de esas preguntas no se contesta. En este caso, por ejemplo, la respuesta correcta es la número 1. Tendríamos que preguntarle dónde se llevará a cabo el evento. ¿Por qué? Porque el qué es lo que sucedió, conmemoran el aniversario de Mexicali. ¿Quién lo dice? La alcaldesa y el Instituto Municipal de Arte y Cultura. ¿Cuándo será el evento? El sábado 30 de abril. ¿Cómo se va a realizar el evento? Con un baile masivo. ¿Por qué se va a realizar el evento? Por el 123 aniversario de la ciudad, pero nunca nos dice dónde va a ser, ¿verdad? Nos dice datos extras como el estacionamiento, que va a ser gratuito, etcétera, etcétera, pero no nos dicen dónde. Entonces, de esta manera la ciudadanía va a leer la noticia y no va a saber a dónde ir a bailar masivamente para celebrar el aniversario de su ciudad. Entonces, aquí en esta pregunta pensamos preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, ¿verdad? Entonces la pregunta idónea sería aquella pregunta de la teoría de las 5 Ws y la One H que falta, ¿ok? Bien, vamos a avanzar entonces a la siguiente y entonces el ejemplo dice: la editora ha enviado a la nueva reportera a entrevistar al director de obras públicas para saber todo lo relacionado con la construcción de nuevos puentes viales en los cruces de los bulevares Lázaro Cárdenas y Carranza, así como Gómez Morín y Aviación. Y pide especial atención en las cifras de inversión, pues ya se especula que son mucho más altos de lo normal. Con base en las recomendaciones para la práctica reporteril, ordene los pasos recomendados para realizar la cobertura asignada. Entonces, en este tipo de reactivos, lo que Ceneval nos pide es que ordenemos cronológicamente qué haríamos primero, ¿verdad? O sea, primero haría esto, después haría esto. Entonces, tenemos 4 pasos. Número 1, solicitar una cita. Número 2, hacer la pregunta principal. Número 3, hacer un pequeño rapport. Y número 4, realizar preguntas básicas sobre la obra. Entonces, los dejo pensar un ratito. Si por ahí no saben qué significa alguna de las palabras que está por ahí, forma parte del argot y ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, por ejemplo, en una pregunta de este tipo es muy importante que tenemos en cuenta una cosa. Cuando nosotros nos acercamos a entrevistar a una fuente informativa, es muy importante que antes de que nosotros lancemos las preguntas difíciles, ¿verdad? O sea, aquellas preguntas que realmente queremos saber, cuánto se gastó, por qué se equivocó, por qué lo criticó, etcétera, etcétera, nosotros podamos establecer, o sea, una pequeña conversación con la fuente informativa para generar de alguna manera un lazo de comodidad, es decir, o sea, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo va la chamba? ¿Qué dice el Congreso? ¿Todo bien? ¿Cómo han estado las cosas? Entonces vamos generando una conversación antes de decirle cuánto se va a gastar en los puentes, ¿no? Y por qué se va a gastar el dinero del pueblo. Cuando nosotros hacemos la pregunta fuerte así desde el inicio, o sea, podemos llegar a incomodar a la fuente, le estamos cuestionando algo que quizás no nos quiere decir abiertamente y entonces vamos a generar, o sea, una actitud defensiva y tal vez un caparazón. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la C, ¿verdad? O sea, nosotros deberíamos, perdón, ¿dónde está? Ajá, la C, ¿verdad? Primero, deberíamos solicitar una cita. Después, deberíamos hacer un pequeño rapport, es decir, una pequeña conversación y preguntas básicas para generar confianza. Después, realizaríamos preguntas básicas sobre el tema que queremos saber. ¿Cuántos puentes van a hacer? ¿Cuánto va a durar la obra? ¿Dónde van a hacer estos puentes? ¿Quién decidió que los puentes fueran en esos lugares? Y por último, hacemos la pregunta fuerte, ¿no? La principal. ¿Por qué se van a gastar tanto dinero del pueblo en eso, ¿no? Y entonces ahí, pues ya entrados en confianza, vamos a tener pues una mejor recepción de la fuente informativa y quizás ya nos diga, ¿no? Mayor apertura para contarnos. Bien, entonces este tipo de pregunta, a diferencia de la pasada, que era, o sea, detectar una pregunta faltante, aquí lo que hace Ceneval es
pedirnos que ordenemos, ¿sí? Cronológicamente cómo debemos llevar a cabo un proceso. Si nosotros fuésemos reporteros o reporteras, cómo debiéramos actuar en ese momento, ¿ok? Ahora, vamos a la pregunta número 3 y dice, luego del videoescándalo en el que se le vio recibiendo maletines con altas cantidades de dinero, al parecer de procedencia ilícita, el gobernador ha negado todo tipo de citas para entrevistas con medios de comunicación. Su agenda está llena, no contesta el celular ni tampoco los mensajes de WhatsApp, pero el jefe de redacción nos está pidiendo la entrevista. O sea, hazle como puedas, ¿no? Si el gobernador no contesta, si el gobernador no recibe visitas, nada, pues a ver cómo le haces, mijito, pero yo necesito que me traigas esa nota, ¿no? O sea, que esa entrevista. ¿Cuáles de los siguientes consejos debe llevar a cabo el periodista para lograr su cometido? O sea, es decir, si no le contesta, si no le da cita, si no le responde la llamada, si no le da WhatsApp, si el gobernador no quiere hablar porque es un tema que le está afectando y le está generando un escándalo mayor, ¿qué hacemos nosotros como reporteros? Entonces, fíjense, nos dice, ¿cuáles de los siguientes consejos? Si ustedes se fijan, nosotros tenemos 5 opciones, 5 consejos que como reporteros podemos realizar. Pero aquí hay otra parte capciosa de Ceneval. Ustedes dense cuenta que en los incisos nada más hay 3 opciones. Eso quiere decir que Ceneval, sin decirnos, nos está diciendo que de las 5 opciones, solamente 3 son válidas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, piensen cuáles podrían ser, léanlas y ahorita vemos. En este caso, por ejemplo, la respuesta correcta sería la respuesta A, es decir, el consejo 5, el consejo 2 y el consejo 3. Vamos a leerlos. Por ejemplo, si el consejo 1 me dice, yo como reportero debiera solicitarle una cita, pues ese consejo no lo vamos a seguir porque la pregunta ya nos está diciendo que el gobernador no está dando citas, tiene agenda llena. Entonces, ¿para qué le pedimos citas si no nos va a dar? Y luego nos dice, consejo número 2, hacer la pregunta principal. ¿Qué tiene que decir sobre el video publicado, gobernador? ¿Verdad? En este caso, ¿sí? Es importante que nosotros lancemos la pregunta principal. Ah, a ver, pero Juan Carlos, si tú nos dijiste en la pregunta anterior que primero se hace un report, ajá, pero cuando la fuente informativa no nos quiere hablar, se está escondiendo de todo mundo, o sea, quiere permanecer en silencio, no le contesta el teléfono a nadie, y lo que quiere es, o sea, que nunca le levanten la piedra para que lo encuentren, entonces nosotros vamos a tener segundos para poder preguntarle lo que queremos saber. Quizás no lo vamos a encontrar saliendo de su carro a su casa, saliendo de alguna tienda comercial, le vamos a hacer guardia fuera de su oficina hasta que salga y lo podamos corretear. Entonces vamos a tener, o sea, escaso tiempo para hacerle preguntas. No podemos perder el tiempo en este caso de hacer un rapport. Evidentemente, el gobernador no quiere hacer un rapport con nosotros porque se está escondiendo. ¿Verdad? Entonces, en lugar de hacer un rapport, lanzamos la pregunta, ¿qué tiene que decir sobre el video, gobernador? ¿No? Y ahí puede que el gobernador conteste o puede que no, pero el silencio también es una fuente informativa, ¿verdad? Nosotros podemos llegar y decir, permanece en silencio, gobernador, ante videoescándalo, ¿verdad? Entonces, el consejo 3 no lo seguimos. El consejo 4, realizar preguntas básicas tampoco, porque si no tenemos tiempo para el rapport, mucho menos para las preguntas básicas. Pero en el 5, esperar por tiempo indeterminado fuera de su oficina, casa o estacionamiento va a ser quizás el consejo más útil que debemos de seguir, porque pues como no nos quiere recibir y no nos quiere dar llamadas ni mensajes ni nada, pues lo vamos a tener que seguir al estilo de los paparazzis, ¿verdad? O sea, esperarlo, hacerle guardia y demás. Y eso pues es una forma de conseguir la nota pese a que la fuente informativa pues no nos lo quiere decir. Aquí hay una palabra muy representativa del periodismo que es el chacaleo. La técnica del chacaleo
quiere decir que los periodistas aguardan por una fuente informativa que no quiere detenerse a platicar por ellos, pero los periodistas le hacen bola, le meten micrófono y de alguna manera lo acorralan, ¿verdad? Para lanzarle preguntas una tras otra con tal de conseguir la información. Eso se llama chacalear en periodismo, ¿verdad? Y también es una palabra que ustedes van a escuchar mucho si es que en algún momento se dedican a esto, ¿ok? Entonces, o otro tipo de pregunta, o sea, de Ceneval, ¿sí? Es para elegir opciones correctas, no solamente una, varias que puede haber ahí. Entonces, ojo con el truco. Hay 5 opciones, pero Ceneval en las respuestas ya les está diciendo por default que solo hay 3 buenas. Entonces, sean muy observadores porque a veces Ceneval les da pistas sin darles la respuesta o el conocimiento que requieren para contestar la respuesta. Entonces, a veces estas chiripas son buenas, o sea, para poder llegar a lo que tenemos que contestar. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Dice así. Se suscitó un accidente automovilístico en la carretera Tijuana-Mexicali. El conductor que rebasó indebidamente por el carril contiguo iba en estado de ebriedad y resultó levemente herido. Desafortunadamente, el otro conductor falleció como consecuencia de las contusiones por haber salido disparado del coche. ¿Cuáles serían los titulares más recomendados para la nota informativa? Y aquí volvemos a tener el mismo ejemplo de la pregunta anterior. Hay 5 ejemplos de titulares, pero en las respuestas que nosotros vamos a elegir solamente hay 2. Entonces ya sabemos que solo 2 de los titulares son los que debemos elegir, los que están correctos. Ahora, si alguno de ustedes no sabe qué es contusiones, las contusiones son los efectos que tiene una víctima por los golpes, ¿verdad? Y que de alguna manera se manifiestan por debajo de la piel o en el músculo, ¿no? Entonces, una persona que choca y que el carro da vueltas y que se golpea por todo el automóvil, pues va a sufrir de contusiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los titulares más recomendados? Número 1, se registra choque en la Tijuana Mexicali, ¿verdad? Número 2, borracho asesina a conductor en carretera. Número 3, chocan en la carretera Tijuana Mexicali, hay un muerto y un herido. Número 4, fallece conductor en choque. Y número 5, ebrio ocasiona accidente mortal en carretera. De aquí de entrada, si se fijan, las 5 cosas sucedieron. Si ustedes leen bien la pregunta, realmente las 5 opciones sucedieron, son una realidad. Lo que pasa es que algunos ejemplos cometen ciertas faltas periodísticas que no debemos de dejar pasar por alto. Por ejemplo, ¿se registró un choque en la Tijuana Mexicali? Sí, sí se registró un choque en la Tijuana Mexicali. Ese es el hecho. ¿Qué sucedió? Un choque en la carretera Tijuana Mexicali. Entonces, la uno está bien. Entonces, bajamos acá las respuestas y vemos que la B y la C tienen un uno. Eso quiere decir que la 4 y la 5 no van a estar bien. ¿Ya vieron? Entonces, la 4 dice, fallece conductor en choque. Ajá, fallece, sí falleció. Pero ¿y el otro? ¿Y el accidente? Entonces la noticia está incompleta. ¿Se fijan? O sea, me hace falta la otra parte del accidente. Y luego en la 5 dice, ebrio ocasiona accidente mortal en carretera. Acuérdense que el periodismo es objetivo, o al menos intenta ser objetivo, y los juicios de valor no están permitidos. Yo no tengo el derecho de llamarle ebrio a una persona, aunque venga en estado, o sea, de ebriedad, porque es un juicio de valor. Puede ser una palabra peyorativa, ¿no? O sea, que yo esté diciendo de manera despectiva y eso no está bien. Entonces, aunque la persona venga ebria y aunque haya ocasionado una muerte y aunque nosotros consideremos que eso es lamentable por la irresponsabilidad de la persona que no cuidó su consumo del alcohol, a nosotros eso no nos interesa. ¿Sí? A nosotros nos interesa que hubo un accidente y que una persona está herida y que una persona falleció. Por lo tanto, las respuestas que nosotros buscamos son la uno y la 3, ¿verdad? Respuestas que nos hablan de la noticia y que no nos dan ningún, este, ¿cómo se dice? Ningún juicio de valor, ¿no? No le decimos borracho, no le decimos irresponsable, no le decimos ebrio, lo que es. Se registra un choque y chocan en la carretera y hay un muerto y un herido. El saldo, ¿no? Lo que le llamamos en periodismo el saldo. Yo espero que hasta aquí, o sea, vayamos bien, no los puedo ver.
no puedo ver sus caras, no puedo ver si va quedando claro, pero siéntanse también en la confianza de escribirme sus respuestas, díganle ahí a la doctora que les pase mi correo y vayan haciéndome preguntas sobre cuestiones de los reactivos, ¿no? Pero espero que vayamos bien, ¿ok? Ahora, vamos a la siguiente. Y entonces dice, se ha pedido al reportero dar cobertura a la jornada electoral con motivo de la votación para elegir al nuevo presidente de la República. Si bien estará recolectando datos e información durante las 12 horas que durará la jornada, solo tendrá opción de elaborar una pieza periodística para narrar todos los detalles acontecidos. ¿Qué género periodístico sería el más adecuado para detallar la jornada? Ahora, aquí es muy importante que para saber responder esta pregunta, ustedes tengan conocimiento básico de qué es una jornada electoral, porque una cosa es la elección, ¿no? Y otra cosa es la jornada electoral. El periodo electoral es todo lo que transcurre en una campaña, es decir, desde el momento en el que inicia la campaña electoral hasta el día de las votaciones. Pero cuando nosotros en periodismo decimos la jornada electoral, estamos hablando únicamente del día en el que se llevan a cabo las votaciones. Y esas empiezan desde que abren las casillas hasta que cierran las casillas. Esa es la jornada. Y entonces los reporteros siempre somos encomendados a ir a cubrir las campañas y andamos las 12 horas cubriendo las campañas. Pero pues en 12 horas tenemos datos, grabaciones, entrevistas, observamos, tomamos fotos, tenemos un titipuchal de datos, ¿no? Así como diría mi mamá. Pero no me caben en una nota, ¿no? O sea, cuando llego al periódico, a la radio, a la tele, me dicen, mijo, solo una nota, ¿verdad? Entonces, yo necesito recurrir a un género periodístico que me ayude a eso. Entonces, ¿qué respuesta elegirían ustedes? A ver, ya vamos entrando en materia, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que necesito un género que me permita hablar de todos los detalles importantes que sucedieron en esas 12 horas. Para eso yo necesito una crónica, porque recuerden que la crónica es el género periodístico en el que yo puedo ir narrando los datos como fueron sucediendo cronológicamente, es decir, cada hora, cada periodo, cada 2 horas, ¿verdad? Primero abrieron la casilla. Después la gente hizo fila. Después comenzaron a votar. A la mitad del día se veía un porcentaje a favor del Partido Rojo. Pero avanzadas 2 horas pasó esto. Pero poquito antes de cerrar se pelearon. Pero cuando cerró la campaña, entonces vamos contando los detalles uno por uno. Una nota informativa no nos daría cabida para darle voz a todas las personas que participaron en la jornada, ni para contar todos los datos, porque sería una nota que solo respondería qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y una entrevista, pues no sería viable porque son demasiadas las personas con las que vamos a platicar. Sería un trabajo incalculable, ¿verdad? Entonces, aquí la crónica nos ayudaría, ¿verdad? La primera hora pasó esto, la segunda hora pasó esto, la tercera hora pasó esto, y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Es el mismo ejemplo de reactivo, ahora con otro caso hipotético. Dice, la gobernadora Marina del Pilar dio a conocer en su cuenta de Facebook su reciente viaje a la Ciudad de México a un evento de Morena. Aunque de principio lo negó, a través de una solicitud de transparencia, se reveló que solventó el gasto con recursos del erario. El erario, para quienes no sepan, es el recurso público, el dinero del pueblo. O sea, es un concepto que se utiliza como sinónimo para hablar del dinero que está en el gobierno y que nosotros pagamos con nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, una solicitud de transparencia reveló que sí lo pagó del dinero del pueblo. Entonces, ¿qué género periodístico sería el adecuado para esta noticia? Los dejo, piénsenle. Aquí, por ejemplo, la crónica pues no sería viable porque no necesitamos narrar paso a paso. O sea, aquí no necesitamos decir, primero viajó y luego compró el boleto y luego gastó y luego aquí eso no sería lo idóneo. Y la nota informativa pues tampoco nos serviría
Porque aquí lo que sucedió es que el reportero investigó, es decir, se fue a lo profundo de la situación y dijo, a ver, o sea, esta señora no pudo haber viajado así como así, y demás, entonces hay que revisar muy bien de dónde fue. Entonces, hacer una solicitud de transparencia es recurrir a fuentes informativas más especializadas y por lo tanto, ¿verdad? Este reportero hizo un reportaje, porque entonces recuerden que el reportaje es el género periodístico que recurre al periodismo de investigación y este tipo de periodismo es ideal para revelar secretos, ¿verdad? Que no nos quieren decir las fuentes, cuestiones que suceden que quieren mantener en el anonimato. Ahora, quiero hacer un disclaimer porque voy a subir esta clase, a YouTube para que la vean. Si por alguna extraña razón en algún otro momento alguien ajeno a la Facultad de Ciencias Humanas de la carrera de Ciencias de la Comunicación está viendo esta clase, sepan que todo lo que ustedes están leyendo como reactivos son casos hipotéticos, son casos inventados. Para nada la gobernadora Marina del Pilar hizo este tipo de gasto público para ir a un evento de Morena. Este caso fue puesto aquí porque en algún momento salió publicado en un periódico y lo tomamos para darle fines educativos. Es muy importante hacer este tipo de aclaraciones porque luego nos pueden llegar a malinterpretar o acusar de lo que estamos diciendo. Y esto pues también va para ustedes, ¿eh? O sea, no, todo lo que están leyendo en los reactivos solamente son casos hipotéticos, son inventos que nosotros hacemos para generar situaciones en las que ustedes puedan tomar decisiones, ¿verdad? Nada más, pero no sucedió, es mentira, ¿ok? Vale, vamos entonces al próximo. Y dice, a la reportera de la fuente educativa le han informado que en la Facultad de Ciencias Humanas se está registrando una inusual deserción escolar. De 2021 a 2023 se han dado de baja un 5% de estudiantes, principalmente de la licenciatura en psicología. Con base en los preceptos éticos del periodismo, ¿cuáles serían los titulares más adecuados para informar este suceso? Y aquí volvemos a el reactivo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Hay que elegir solamente dos de los cuatro que están aquí. ¿Por qué dos, Juan Carlos? Pues porque las respuestas solo me da opciones con dos. Es decir, que no hay tres buenos, ¿ok? Ni hay cuatro buenos, hay dos. Entonces yo digo, ¿tiran psicólogos estudios profesionales? Pues la palabra tiran, ¿verdad? Puede ser, puede tener una connotación negativa. Nosotros no sabemos si los estudiantes desertan de las universidades por problemas, por necesidades, por situaciones ajenas a ellos, a ellas, y decir tirar es como decir, ay, le valió, ¿verdad? Pero estamos dando por hecho algo que no sabemos, ¿verdad? Entonces, tiran psicólogos es muy poco adecuado. Entonces, la uno no podría ser, ¿verdad? Y luego después nos dice, registra FSH un 5% de deserción escolar. Pues sí, eso pasó. O sea, aquí dice que el 5% se ha dado de baja. Entonces, la facultad ha registrado un 5% de deserción. Por lo tanto, el 2 está bien. Pero entonces estamos entre la A y estamos entre la B. Pero hay que ver si es la 3 o la 4. Y entonces la 3 dice, estampida en la FSH, desertan universitarios de licenciaturas. Pues el 5% no sería un porcentaje digno de una estampida. Una estampida es, o sea, una magnitud gigantesca, ¿verdad? Entonces, aquí estamos recurriendo a un asunto de la ética periodística que se llama el sensacionalismo. Es decir, el sensacionalismo es aquel comportamiento en el que el reportero o la reportera magnifican una situación y la llevan a un lugar más allá de lo que de verdad representa, ¿verdad? O sea, si se dieron de baja 5%, pues no es una estampida y no es que la facultad se esté quedando sola, ¿verdad? Solamente es un 5, es una pequeña parte la que se está yendo. Entonces, decir estampida sería ser sensacionalista y decir tiran psicólogos sería ser, o sea, grosero, ¿no? Sería ser poco correcto, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la 2 y la 4. Registra la FSH un 5% de deserción escolar y desertan universitarios de la FSH. Eso es, objetivamente, eso es lo que sucedió y serían los más adecuados. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Durante el recorrido por restaurantes de la localidad en busca de fuentes informativas, la reportera ve desayunando al jefe del ejército a nivel federal. Al acercarse, este le dice que si gusta,
puede hablarle sobre el tema del cual le pregunta, pero solo puede hacerlo off the record, porque no puede ser grabado ni publicado, ¿verdad? Entonces, pero bueno, le dice, no me grabes ni publiques, pero igual la información que te dé, pues te puede servir de norte para rastrear otro lado de tu noticia. ¿Qué debería hacer la reportera en ese momento? Bueno, entonces aquí volvemos a ver. 2 de 4. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque las respuestas de Ceneval me están diciendo que solo hay dos correctas. Y entonces, a ver, la reportera dice, a ver, yo le hago una pregunta a un comandante del ejército y él me dice que sí platica conmigo, pero que no lo grabe y que no publique nada de lo que me dice. Entonces, pues, ¿de qué me sirve eso, no? A ver, número uno, a sentir y escuchar la información que pueda brindarle sin grabar. O sea, es decir, respetarlo. No lo voy a grabar, pero voy a platicar con usted. Número dos, a sentir, pero igual prender la grabadora en secreto. Total, su trabajo es obtener los datos. Cuidado, los periodistas luego suelen tener este comportamiento de yo obtengo la nota a como dé lugar, ¿verdad? Pero pues grabar a una persona sin su consentimiento, pues también es una falta a los derechos a la privacidad de esa persona. Que esa persona sea funcionaria pública no significa que nosotros podamos grabarlo a diestra y siniestra. También tenemos que tener esta parte ética y cordial, o sea, de aceptar que si él no quiere darnos información, pues ni modo, podemos señalarlo como una fuente pública, como una parte de la funcionaría del gobierno. Pues podemos señalar que no nos quiere decir, porque su obligación sería decirnos, pero eso no nos da el derecho de invadir su privacidad y grabarlo, y mucho menos de ir a publicarlo. Entonces, la 2 no podría ser, ¿ok? Y luego la 3 dice, asentir y retirarse, pues de nada le sirve que le hablen si no puede grabar ni usar la información. Pues sí, o sea, si me va a hablar y me va a revelar el secreto, pero yo ni lo puedo grabar, ni puedo hacer mi nota, ni lo puedo escribir, ni lo puedo citar, ni nada, pues ¿de qué me sirve? Pues que ni me platique, ¿verdad? Pues que creen, o sea, muchas de las pláticas off the record no se publican, pero sirven para que nosotros demos con otra fuente o con algún otro dato que no conocíamos, y eso nos puede llevar a una verdad nueva y eso hace que la noticia salga. La palabra off the record quiere decir no grabar. O sea, no grabarlo. Te lo digo fuera de la grabación. Entonces yo creo que el reportero sí debe de quedarse y debe de platicar y debe de ver si esa conversación le va a servir para investigar algún otro tipo de cuestión, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces la 3 está bien. Y entonces la 4 dice, asentir y señalarle su falta de disponibilidad. Pues es un funcionario público y está obligado a contestarme. Pues no, no está obligado. O sea, también es persona y también tiene derecho a cuidar la información para la cual se le está pagando, ¿no? Entonces, pues qué gacho, porque sí debería de ser transparente, pero bueno, no está obligado. Y yo no tengo el derecho de señalarlo, ¿verdad? Ni de decirle que se está equivocando. Entonces aquí las preguntas, perdón, las opciones correctas serían la uno y la 3, es decir, la opción B, que aquí está mal en mi pantalla, pero espérenme. Ah, me salí. Está mal en mi pantalla, pero la voy a corregir. Espérenme, porque si no, se van a quedar ustedes con el error, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar esta tablita, ¿no? Y entonces la respuesta correcta sería la 2, ¿ok? Ojo, ¿no? En mi pantalla apareció otra, pero es la 2. Aquí está. Esta sería la forma correcta, ¿ok? ¿Sí? Vale. Entonces, la 2, la uno y la 3. A sentir y escuchar y Ah, no, ya, ya, ya. Ah, ya entendí. Ah, miren, bueno, aquí nos equivocamos todos, ¿verdad? Aquí sería solamente la uno, ¿no? Sería incorrecto, ¿no? Vamos a ponerle aquí, miren. Así. Sería incorrecto. Ajá, aquí cuando yo hice el instrumento me equivoqué. Yasmín, si me estás escuchando, siempre me equivoco cuando expongo y siempre te digo que lo voy a cambiar y no lo cambio. Miren, o sea, asentir pero prender grabadora es incorrecto, no es ético. Asentir y retirarse no es correcto. Siempre hay algo que nos puedan dar como dato importante. Y asentir y señalarle su falta de disponibilidad también es incorrecto. No tenemos el derecho. Entonces, la única que está aquí bien
es asentir y escuchar la información, ¿verdad? Entonces, si ustedes en algún momento encontraron un error así en Ceneval, señálenselo al aplicante, ¿verdad? Para que también vean que ninguna de las respuestas van a estar correctas. A ver, vamos a la siguiente. Dice, el editor le ha encargado dar cobertura a la discusión en el Pleno del Congreso sobre la aprobación de la ley a favor de los matrimonios igualitarios. Usted, como simpatizante de la diversidad sexual, pretende señalar en su nota lo favorable que resultará su aprobación, pero el editor ha puesto énfasis en criticar la misiva para que ésta sea desestimada o desaprobada por las y los legisladores. ¿Cuál sería el titular que debería informar el reportero ante esta situación? Entonces, miren, palabras que tienen que conocer. En el pleno del Congreso significa durante la sesión, es decir, en el en vivo, en donde los legisladores van a votar, van a presentar y votar las propuestas. Y luego la misiva quiere decir la iniciativa, en este caso, la de los matrimonios igualitarios. Entonces, usted como reportero está a favor del matrimonio igualitario y en su nota quiere reflejar que está a favor y que casarse entre personas del mismo sexo está bien, pero su editor no piensa lo mismo y su editor le ha encargado a usted que lo critique. Critica los matrimonios igualitarios porque lo que queremos es que no aprueben esa reforma. ¿Qué debería de hacer usted? ¿Hacer lo que usted quiere o hacer lo que el editor le pide? Muchas veces por ahí nos dicen, el que obedece no se equivoca, pero aquí lo correcto sería ser objetivo. El periodismo nos pide objetividad y si yo quiero defender la causa y el editor la quiere criticar, ninguno de los dos estamos bien. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es informar el hecho. Y el hecho es el número 3. Aprueban diputados iniciativa de matrimonio igualitario, ¿verdad? Nada más. O sea, yo no digo si aciertan en aprobar o no digo reprobable la aprobación de matrimonios. Yo solamente digo el hecho. Aprueban. ¿Qué sucedió en el Pleno del Congreso? Aquí dice, aprobaron la ley a favor de los matrimonios igualitarios. Lo que yo como ser humano tengo de sentimientos, de emociones y demás, no deben de permear mi visión periodística. Yo informo hechos, no informo mis emociones, ¿ok? Entonces tampoco le tengo que hacer caso al editor. En todo caso, que él los critique. O sea, yo soy objetivo y digo lo que sucedió. Y entonces, pues este sería un poco de lo que nosotros normalmente tratamos de practicar. Si ustedes se fijan, pues hay ciertas áreas de conocimiento, ciertos conceptos que hemos tratado de ir viendo en este viaje de reactivos, ¿no? ¿Qué debemos de tener como comportamiento ético? ¿Qué debemos de hacer para redactar un buen titular? ¿Cómo podemos detectar las 6 preguntas del periodismo? ¿Qué comportamientos debemos de tener ante una cobertura periodística? ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Y al final, pues este tipo de reactivos, si ustedes se dan cuenta y ya van cachando un poco la intención de Ceneval, pues lo único que hace es poner a prueba el qué harían ustedes. ¿Sí? Cuando ya estén en el mundo profesional, porque lo que va a evaluar Ceneval es eso, la competencia que ustedes van a tener como futuros profesionistas, ¿no? A Ceneval no le importa tanto el hecho de qué tanto saben o la cantidad de conocimiento que tienen, sino qué hacen con ese conocimiento, cómo lo ejecutan. Entonces, a manera de resumen, pues miren, hemos visto tipos de preguntas para elegir respuestas correctas, en donde nos dan opciones para elegir una situación, una decisión. Hemos visto preguntas en donde elegimos dos de muchas opciones que se nos presentan. Hemos visto reactivos en donde elegimos una que es la más correcta, pero que al final las otras también pudieran servir, ¿no? O sea, yo pudiera hacer una nota, yo pudiera hacer una crónica, pero no serían eficientes. Hemos visto tipos de reactivos en donde ordenamos el proceso, ¿verdad? ¿Qué haríamos primero y qué haríamos después? ¿Y qué es lo que no haríamos? Y bueno, lo hemos visto en diferentes situaciones que específicamente en el campo del periodismo, pues podemos llegar a vivir en una oficina o en una sala de redacción. Yo espero que les haya sido útil, espero que cada uno de los ejemplos hipotéticos sirva para que ustedes reflexionen y vayan repasando esta parte teórica
pero también ética y responsable de cómo ser periodistas en el futuro, pero también que les sirva para entender un poco cómo es que Ceneval los va a bombardear. No solamente con cosas que tienen que saber, sino con cosas que tienen que saber decidir, ¿no? Que me parece que eso es lo más importante. Pues yo lo dejaría hasta aquí. Les agradezco, muchísimo gusto, estoy a la orden. Por ahí díganle a la doctora que les pase mis datos si es que me quieren hacer preguntas más profundas o relacionadas con esto, yo con gusto les ayudo. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Hasta luego.